Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb now? Let us die young and let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip, the music's for the sad. A raíz del suicidio de mi hijo empiezas un poco a investigar y demás y te das cuenta de que no te ha pasado solo a ti, que es lo primero que te viene a la cabeza, ¿no? Sino que es un problema que es más grande de lo que sabemos los demás. Dicen que lo bonito de las montañas siempre está en las vistas, aunque para los que la amamos de verdad, nuestra pasión va mucho más allá que eso. Al fin y al cabo, es como nuestra manera de entender la vida. Desde bien pequeño he sentido la necesidad de coger la mochila e ir al monte. Allí he sentido una conexión con la naturaleza y he sentido que dejaba atrás todos los problemas que arrastraba. Así he sentido yo la montaña, y así la ha debido de sentir Paco. Me gusta ir a sitios que he compartido o que compartí con él, porque es una manera de refrescar más la memoria y de revivir esos momentos que no vas a poder volver a tener. Y en cierto modo es una manera de revivirlos. Te vienen emociones, te emocionas, sale alguna lágrima, pero al final es curativo también. Nos tocó también una época muy mala porque fue la pospandemia, que prácticamente no podías salir a ningún sitio. Y yo recuerdo que nos juntábamos en la finca de un cuñado y claro, pues yo para evadirme un poco empecé a dar vueltas por los caminos de la finca. Y luego ya pues se me hicieron cortos y empecé a recorrer pueblos y a hacer senderismo por los pueblos y bueno, pues fui abriendo y fui conociendo ese otro mundo de, no sé si llamarlo meditación o no sé, o conocerme a mí mismo, o conectar un poco más con, no sé si llamarlo espíritu o esencia, o la esencia de Mario, ¿no? Estando yo solo, pues eso, en el monte, en los caminos, pues es un poco eso, esa meditación y ese conectar un poco con él. Subir, pues como cada vez, siempre que puedo me escapo, es que no sé ni las veces ya que he subido. Ha habido fines de semana que he subido el sábado y el domingo.
Pues muchas veces sí que chocas, incluso es más habitual de lo que creemos que las parejas que han pasado por un trauma como este terminen separándose. Es muy complicado conciliar o gestionar el duelo, porque cuando a cada uno le pide cosas y muchas veces son cosas completamente opuestas, ¿no? Entonces es muy complicado. Con Mario no subí a la cima, no subí más que una vez, porque lo demás pues fueron excursiones de estas que hacíamos los amigos con los críos, y nos solíamos quedar en el primer parking que hay, pues para, a lo mejor que había nevado, pues para que jugaran los críos con la nieve y eso. Pero a la cima solo una vez. Los retos de estos años atrás, pues empezaron a raíz de un homenaje que le hice a mi hijo en Moncayo. Había subido a cima con él y me apetecía volver a hacer esa cima y colocar un recuerdo. Coloqué una piedra con su nombre grabado, y en una de esas ascensiones, digamos, a visitar la piedra, pues ya conocía a Pablo, que me presentó a una pareja de montañeros, se denominan como cabras, a Juan Pablo y Sheila. Y bueno, conversando en la montaña surgió el primer reto que trató en ascender 3000, un poco jugando con la numeración, ¿no? Eran 3 porque llevábamos 3 décadas, y 3000 porque en esas 3 décadas se habían suicidado más de 3000 personas al año. Entonces le dimos forma, y el primer año nos liamos y hicimos esa ascensión de 3 3000, más alguno más que hicimos de prueba. Y el año pasado, pues bueno, desgraciadamente se batió un récord en suicidios. Se superó la cifra de 4000 y bueno, pues quise llevar el reto en esa simbología de números, y nos fuimos a los Alpes a subir un 4000. Y de esa manera pues intentar que desde allá arriba nos oigan, o no sé, dar voz. Y luego pues por otro lado, a mí emocionalmente me supone estar más cerca de mi hijo.
todos pues hemos tenido los problemas que puede tener cualquier familia, ¿no? Sí es cierto que Mario tuvo de pequeño bullying, pero bueno, se trató y se pensaba que estaba superado. Entonces, bueno, al final, o sea, ni es una familia modelo, ni es una familia desestructurada, es una familia del montón. Y bueno, pues no entiendes y te haces muchas preguntas, te echas muchas culpas, sobre todo la culpa de que he hecho mal o que he dejado de hacer, ¿no? Y bueno, pues esos son los primeros momentos que estás ahí en esa oscuridad de no entender y de no saber nada. Y bueno, pues después de todo eso empiezas un poco a intentar buscar respuesta a esas preguntas, y es cuando te vas enterando de esas cifras, ¿no? De que, pues, por ejemplo, en España a día de hoy estamos por encima de los 4.000 suicidios, que a raíz de la pandemia los suicidios en adolescentes han subido y han pasado prácticamente a ser la primera causa de muerte no natural. Empiezas a investigar y dices, y con estas cifras, ¿por qué no se ha hablado? ¿Por qué no tenemos datos? ¿O por qué no se ponen medios? Y bueno, pues yo tomé la decisión de como parte de mi terapia, ¿no?, por decirlo de alguna manera, el empeñarme en mostrar todas estas cifras, como te he dicho antes, en reclamar que haya un plan nacional de prevención del suicidio. Y bueno, pues me sirve a mí de terapia, de no estar en casa lamentándome y enterrándome vivo, y espero que sirva a otras personas. Nos ha estado protegiendo Mario todo el rato. Venga ahí. No, eso es. Hay que pisar la cima. Hay que pisar la cima. Trabajo en equipo. Ahí los hermanos. Enhorabuena, chavales. Dar visibilidad, dar voz a toda esta gente que se nos va, que en parte se van por el silencio, o sea, por el silencio que hay en la sociedad, y por el silencio de ellos. Mario se fue por su silencio, o sea, ese sufrimiento interno que llevan, que al final se les apodera, que no es un sufrimiento tan intenso que no ven otra salida que esa, porque en realidad está demostrado que no quieren morir, lo que quieren es dejar de sufrir y no ven otra salida. Y entonces, si les damos otras salidas, yo pongo el ejemplo de si entras en un túnel y solo ves la luz del final, te diriges allá. Pero si durante todo ese túnel les abrimos puertas de emergencia, les ponemos unas bombillas que puedan o que tengan otras salidas, es poner remedios, ¿no? Lo mismo que en el túnel tienes esas salidas de emergencia, pues es poner recursos. Entonces, ya te digo, más que me tomen como modelo, es dar voz y sobre todo reclamar que haya esos recursos. Porque, como dice la OMS, hablar del suicidio, hablar bien,
del suicidio salva vidas. Si dejamos a un lado morbo y demás, pues hablar bien del suicidio, decir qué salidas hay, qué recursos tenemos y ponerlos en práctica, eso salva vidas. Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever, forever? Well, never. Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever, forever, forever young? Summer